Para el día de hoy, a la Asamblea Nacional no le alcanzaron los votos para despenalizar el aborto en casos de violación. De 70 votos que se necesitaron para cambiar la norma, apenas hubo 65 a favor y 59 en contra. En la jornada de votación del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, el Parlamento legalizó el uso del cannabis o marihuana para fines terapéuticos. En Ecuador seguirá penalizado el aborto por casos de violación. En la Asamblea no alcanzaron los votos para reformar esta norma del Código Orgánico Integral Penal. De 70 votos requeridos, apenas hubo 65. 59 asambleístas votaron en contra y 6 se abstuvieron. Acá se empezó discutiendo qué dicen los líderes, los de ahora y los de ayer. Y jamás se detuvo a pensar y analizar la realidad de las víctimas. Con esto, la Asamblea se aleja precisamente de miles de mujeres. Quienes votaron en contra del cambio de esta norma enfatizaron que en ningún momento se han alejado de proteger o de legislar en favor de la mujer. No existe ninguna mujer violada presa por aborto, por violación en el Ecuador. En esta jornada el Pleno Parlamentario aprobó con 83 votos el uso medicinal y terapéutico del cannabis y demás disposiciones en temas de lucha anticorrupción. También el tema del comiso sin sentencia se establece claramente que se podrá producir cuando el investigado no concurra al menos a 2 audiencias consecutivas o se fugue, es decir, no dé cara a la justicia. A los delincuentes que sean detenidos en flagrancia, por ejemplo, a partir de ahora, se podrá exhibir su rostro públicamente. Pero creo que también lleva a ser ejemplarizadora. Entonces, en ese sentido, también ha sido aprobado. En esta jornada de reformas al Código Orgánico Integral Penal, hubo intentos de agresiones entre los grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto por casos de violación. Javier Ceballos, Medios Públicos. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Nuestra invitada para hablar de este tema es Andrea Vera del colectivo Ninaguarmi, que pues estuvo también en esta lucha por conseguir la despenalización del aborto por violación. Pero no pasó, no sucedió en la Asamblea Nacional, a pesar de que ya se había manifestado anteriormente de que sí se contaba con los votos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, el día de ayer en la Asamblea Nacional nos quedaron debiendo los señores asambleístas. 65 personas le dijeron a las mujeres ecuatorianas que sí, 59 le dijeron que no, 7 se abstuvieron y 6 estuvieron ausentes. Esto significa que a nosotros, las personas que les damos el voto, no les interesa a las mujeres, no les interesa a las niñas. Quiero recalcar sobre todo las personas que estuvieron ausentes, que sabían que iban a estar ausentes y no les dio la gana de institucionalizar a su segundo asambleísta o a su asambleísta alterno para poder tener un debate y poder llegar a una votación consensuada. Pero de las personas que se habían comprometido a votar a favor de la despenalización. Sí, de las personas que se habían comprometido a votar, al último momento desistieron 2, se abstuvieron 7, como lo mencioné anteriormente, por presiones políticas de sus partidos políticos. ¿Quiénes son? Janine Cruz está, no estuvo tampoco María Mercedes Cuesta. Sí, María Mercedes Cuesta estaba en Miami con Cita América, pero eso no le quita, porque ella había abanderado esta lucha, habíamos contado con el voto de ella y no estuvo. El rato de los ratos, como siempre, sueltan la pelotita, pero no dan la cara a las mujeres ecuatorianas, y más que a las mujeres ecuatorianas, a las niñas de nuestro país, porque son a las niñas de nuestro país que le fallaron el día de ayer. No fueron a nosotros, a las niñas de nuestro país. ¿Qué sucede ahora, pues después de que no ha sido aprobada esta reforma al Código Orgánico Integral Penal? Bueno, el siguiente paso es la Corte Constitucional y llegar a las Cortes Interamericanas de los Derechos Humanos, considerando que la violencia entre la mujer está considerada como un tema de tortura. El tema de obligar a las niñas a ser madres. El tema de obligar a las niñas a ser madres es un crimen que está considerado como tortura. No existe en ninguna parte el salvemos las 2 vidas. Y el siguiente paso que nos queda es llegar a las Cortes Internacionales. Ahora, pasando por la Corte Constitucional. ¿Qué sucedió durante todo este debate en el caso del aborto o la despenalización del aborto por violación? ¿Hubo de pronto alguna confusión entre lo que se estaba discutiendo realmente en la Asamblea Nacional o se intentó confundir sobre la realidad que se estaba planteando a los legisladores?
Yo creo que no hubo ninguna confusión porque los legisladores tuvieron todo el momento, en todo instante, el proyecto de ley. La responsabilidad de ellos era revisarlo, la responsabilidad de ellos era asesorarse. Entonces, confusión no hubo. Hubo que a los señores legisladores les sigue importando lo que dirá la gente, les sigue importando los actores políticos de antes y el peso político que puedan tener. Ahora, sí es importante destacar qué es lo que se estaba discutiendo en realidad, ¿no? Porque mucho se habló de que se estaba a favor del aborto y creo que en realidad en nuestro país como tal no es que se estaba discutiendo estar a favor del aborto. La pregunta era si sancionar o no a una mujer violada o a una niña violada, tomando en cuenta las cifras, ya que 7 niñas diariamente están dando a luz pues los hijos de los violadores, de las personas que las agredieron. Sí, exactamente. Esa era la pregunta que se les hizo y en todo momento, pues en redes sociales, tanto grupos pro vida, siempre estuvieron activos diciéndonos que nosotras queríamos ser aborteras, que queríamos obligar a nuestras niñas de nuestro país a parir y no es así, señores. Nosotros lo que queríamos es que las niñas de nuestro país no sean criminalizadas por abortar. No tengamos que ir presas y pasar un tema de fiscalización, un tema de estar en una fiscalía por querer decidir en nuestros cuerpos, porque son nuestros cuerpos y son los cuerpos de nuestras niñas. No podemos permitir que nuestras niñas tengan hijos de violadores, existen incestos. Lo que se manejó muchísimo desde los sectores pro vida, pues era aquello de que no existían mujeres presas por abortar, pero hay mujeres judicializadas. ¿Qué implica esto? Existen 300 mujeres judicializadas que han ido a centros médicos de salud, que ha soltado la alerta que está en un proceso de aborto y la han llamado a la fiscalía a judicializarla. Entonces, la mujer sigue teniendo un proceso en fiscalía, sigue siendo juzgada, sigue siendo criminalizada y victimizada. ¿Cuál es la realidad de las niñas? Sí es importante que se siga debatiendo este tema. ¿Ustedes van a parar de hablar de este tema, hablar de la violación, de lo que implica pues que las niñas sean madres en el país? No vamos a parar de hablar. Estamos convocados hoy a las 8:45 para una rueda de prensa igual en la Asamblea Nacional y el viernes nos autoconvocamos todos los colectivos para una marcha en la Avenida Patria 10 de agosto. Pero sí es importante saber qué les pasa a las niñas cuando son violadas y llegan a ser obligadas a ser madre. Digamos, una niña es violada, no se avisa inmediatamente a las autoridades, no tiene ni siquiera la oportunidad de que se pueda actuar inmediatamente para evitar ese embarazo. Lo que pasa es que la niña es violada y a la vez es ultrajada y es victimizada y es reprimida por su agresor y empiezan las amenazas. Entonces, ella es una niña de 10 años, es una niña de 7 años y le empieza el agresor le empieza a amenazar y le dice, si tú cuentas esto, le va a pasar esto a tu familia, le empieza a manipular psicológicamente. Por eso la alerta no salta inmediatamente, la alerta salta después de los 2 meses, cuando la niña empieza a tener cambios en su organismo, cuando empieza a tener cambios en su estado de ánimo y todo lo demás. Entonces ahí es cuando la alerta salta, los padres se dan cuenta y se dan cuenta que la niña ha sido violada y que posiblemente está embarazada. Nosotros, pues, hay que decirlo, pasamos asombrados y nos indignamos con los casos que llegan de Oriente Medio cuando violan a una mujer y luego la obligan a casarse con su violador. Pues aquí estamos obligando a las niñas a ser madres de los hijos de los violadores, de las personas que los agredieron. ¿Cómo cambiar esta percepción que tiene la ciudadanía acerca de el aborto o la despenalización del aborto por violación? Yo creo que en este momento existen foros de parte de todos los colectivos que hemos tratado de hablar y llegar a las personas para que sepan en verdad lo que está pasando, pero muy independientemente de eso están las personas que elegimos. Si bien es duda, se vienen años electorales y tenemos que saber elegir, tenemos que saber votar pensando. No podemos seguir teniendo la clase de asambleístas que tenemos. Perdón que les diga, son una vergüenza de asambleístas que no les interesan las mujeres. Simplemente les interesan sus votos y ganar el sueldo que están ahí. Entonces tenemos que empezar por ahí, por hacer conciencia de quiénes nos van a representar, de quiénes van a hacer las leyes de nuestro país, quiénes van a sociabilizar las leyes de este país. Ahora, desde los grupos de mujeres, colectivos feministas que han estado pues luchando por que se despenalice el aborto por violación,
¿qué responsabilidades se les va a exigir a aquellos asambleístas, a aquellos legisladores que han votado para que continúe la norma como está, pues sin mirar de frente a las niñas y a las mujeres que son sometidas a violación y a ser madres de forma obligada? Ok. Los asambleístas que votaron a favor de las mujeres seguirán teniendo todos nuestros respaldos en redes sociales. Y los asambleístas que nos dijeron que no, porque no les importamos, esa es la realidad, no les importamos, pues los seguiremos condenando, ¿sí? Los vamos a condenar en las redes sociales porque no es justo lo que nos hicieron el día de ayer. No los hicieron a nosotras las mujeres, los hicieron a las niñas de nuestro país. Pero esto es suficiente porque ellos han hablado de salvar las 2 vidas. En todo caso, ¿cuál sería el proceso para que se responsabilicen por esas otras vidas que supuestamente están protegiendo? Yo creo que seguiría ampliar el debate y seguir el camino de la Corte Constitucional. Sí queremos exigir que si existe algún tipo de pena, qué es lo que pasó, por qué no se pueden seguir ausentando del debate, no se pueden seguir ausentando de la asamblea. ¿Para qué entonces les pagamos el sueldo? Esa es la realidad. No les interesa a las mujeres, pero sí les interesa cobrar el sueldo. Ahora, de lo que se estaba debatiendo, lo que se estaba aprobando la figura, pues se hablaba de la despenalización del aborto en casos de violación y hubo muchos reparos de estos sectores también en torno al hecho de que la paciente no tenga, digamos, que comprobar, sino simplemente afirmar que ha sido violada. Sí. ¿Por qué se trabajó así esta normativa, esta reforma? Yo creo que en la sociabilización se trabajó así, porque el momento que llegas a decir que ha sido violada, tienes que pasar por un proceso judicial, por una cámara de Helsinki, y eso de por sí es una tortura, porque le vuelven a preguntar a la niña y la niña vuelve a recaer en sus estados de ánimo emocionales. Entonces, esto hace que a veces la niña, con tanta presión que tenga, intente suicidarse. Los procesos son muy largos y a veces, exacto, y bueno, hay impunidad en nuestro país. Sí, el proceso sigue siendo largo, a los violadores no se les seguirán castigando, sin embargo a nosotros las mujeres se nos seguirán criminalizando por ser mujeres y por querer tener nuestro derecho a decidir. Hay cifras importantes, como ya lo habíamos dicho, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que más de 21 millones de mujeres a nivel mundial experimentan algún tipo de aborto clandestino, inseguro, a raíz de los cuales más de 47,000 mujeres mueren cada año, principalmente en los países en vías de desarrollo, entre los que se encuentra nuestro país, que tiene, pues como ya lo decíamos, estos altos índices de niñas, de mujeres que son violadas diariamente. Estas denuncias se presentan a diario y pues realmente pues crean una preocupación sobre quienes sí están en realidad del lado de los derechos de las mujeres. ¿Qué sucederá? Pues el hecho de que no se haya despenalizado, ¿parará los abortos clandestinos? No, no va a parar. No va a parar los abortos clandestinos. Seguirán habiendo más abortos clandestinos. Abortar es un proceso sumamente duro. Es un proceso en el cual el médico muchas veces no le acompaña porque piensa que va a ser también judicializado y criminalizado. Entonces, lo que ayer hicieron la Asamblea Nacional es que sigamos las mujeres abortando clandestinamente. Y el 100% de ellas son pobres, según los datos que había presentado desde la Defensoría del Pueblo. El 100% de ellas ni siquiera puede acceder al misoprostol, que es la pastilla abortiva o la pastilla del día después. Y esto implica complicaciones en su salud. Exacto. Y posiblemente la muerte. Ajá. Bueno, seguiremos entonces esperando a que en algún momento pues, se tomen en cuenta la realidad de las mujeres, de las niñas que pues son violadas en nuestro país. Se presentan muchísimas denuncias diariamente y pues muchas de ellas también son ignoradas por el sistema judicial y también por el sistema de salud en nuestro país. De todos modos, pues ahí están las voces que siguen hablando de este tema y esperamos que también se tomen en cuenta las voces de las víctimas. Al parecer esta vez no se escucharon. Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de Primera Impresión.